Vamos entonces con nuestro tercer vídeo que ya empieza a tocar la descripción de las modalidades de la conciencia. Eh, como hemos dicho, según el tipo de asentimiento, según la relación al acto y según la conformidad con la ley natural. Después hablaremos un poco entonces de lo que significa la deformación y la formación de la conciencia. Entonces, en esta descripción hemos dicho antes de todo que la conciencia no se juzga a sí misma, sino que lo hace, no es autónoma, sino que lo hace siempre con referencia a la ley natural. Y esta frase muy fácil de aprender y muy interesante que dice: sin ciencia no hay conciencia. O sea, sin conocimiento de la ley natural realmente no hay conciencia. Conocimiento ahora nos referimos a un conocimiento intelectual que después se va entrelazando con el conocimiento operativo o práctico. Entonces, en relación al acto es muy sencillo. La conciencia se dice antecedente, es la que juzga sobre un acto que se va a hacer. ¿Cojo el chocolate o no? Sería, para seguir con el ejemplo del chocolate. Y después la conciencia consecuente es la que aprueba o desaprueba un acto ya realizado. Tengo el chocolate en el bolsillo y ya salí de la tienda. Y entonces uno dice, es que quería pagarlo, pero lo puse en el bolsillo inadvertidamente. Entonces vuelvo y digo, oye, este chocolate tenía que haberlo pagado. Esto es una conciencia consecuente, o sea, es después del acto. Eso a mí me pasó una vez en Mercadona con el cartón de leche, este de 6 paquetes, que se pone en la parte de abajo del carrito y uno pasa por la caja y el cajero no se da cuenta. Pero uno, claro, llega al coche y dice, uy, estos 6 paquetes de leche no los he pagado. Y vuelve, a mí me pasó ya, volver para que me pagaran la leche. Y eso sería, pues, una conciencia consecuente después del acto, ¿no? Entonces, se puede decir que este acto es la leche. Una pequeña broma. Bien, entonces, en razón de su conformidad con la ley moral. Entonces, digamos, la conciencia puede ser entonces recta, es la que juzga la bondad o malicia de un acto en conformidad con la ley moral, o errónea, la que juzga en desacuerdo con la ley moral, estimando como buena una acción que en realidad es mala, o viceversa. Entonces la conciencia errónea es la que no sabe lo que es bien y lo que es mal, ¿no? Entonces, la causa del error de ese juicio, dice Rodríguez Luño, es la ignorancia que puede versar sobre la ley. Por ejemplo, el que no sabe que está prohibido leer libros que atentan contra la honestidad de las costumbres, o sobre, digamos, o sobre el hecho mismo, quien desconoce que determinado libro es deshonesto y por eso lo compra y comienza a leerlo. Entonces, la ignorancia de la ley puede darse de varias maneras. La ignorancia de la ley moral, quiero decir, de lo que nos hace bien, de lo que nos edifica, ¿no? Por ejemplo, uno dice, no sabía que por esta calle no se podía circular, ¿no? Porque no he visto la señal de tráfico. Entonces, ese es un caso de ignorancia de la ley que tiene que ver con mi falta de atención. Pero no tiene que ver con el hecho de que yo no he podido conocer eso. Es un error de mi falta de mi atención. Entonces, aquí distinguimos entre ignorancia vencible e ignorancia invencible. Esta ignorancia es vencible. Digo, uy, tengo que estar más atento a las señales de tráfico.
para no ir en contramano en las carreteras. Pero, digamos, es una cuestión mía, no es que no hubiera señal ahí. Otra cosa es, imaginemos que está prohibido ir en esta dirección, en esa calle, y la señal, por algún motivo, la han quitado. Pasó un vándalo que quitó la señal, entonces yo ignoro ese caso y entonces no hay ningún tipo de culpabilidad en este acto, porque yo no podía conocer que por esa calle no se podía transitar porque han quitado la señal. Entonces, lo que se distingue en este caso de la conciencia errónea es cuando la ignorancia es vencible o invencible. La ignorancia es vencible cuando realmente uno pudiera conocer, pero por pereza, por cualquier razón de la voluntad no lo hizo. Es invencible cuando la persona no tiene ningún tipo de capacidad de conocer esa ley. Este segundo caso es más difícil realmente. Decir que es absolutamente imposible que yo conozca la ley natural en este aspecto. Puede darse, pero es bastante poco frecuente. Dice, por eso la ignorancia invencible es inculpable. No se tiene ni se permanece en ella voluntariamente, mientras que la vencible es culpable, fruto de la mala voluntad. El caso más famoso de ignorancia invencible que he conocido es el de ex-nazi Eichmann, que estuvo en un juicio en Israel, en Jerusalén, después de la Segunda Guerra Mundial. Le pillaron en Argentina, había huido allá y le llevaron a Israel para ser juzgado. Él era un ex funcionario nazi y la famosa filósofa Hannah Arendt estaba presente en ese juicio y ella, examinando a Eichmann, que era este alemán nazi, ella argumentaba, viéndolo, sus reflexiones, que él tenía una ignorancia invencible, que no se le podía imputar el crimen. ¿Por qué? Porque él era uno que llevaba el registro de las personas que llegaban a Auschwitz, creo que es el campo de concentración, y entonces él era una especie de contable de la gente que venía, la gente que moría, y él argumentaba que para él eran sencillamente números, que él no sabía nada de lo que estaba pasando más allá. Y entonces Hannah Arendt argumenta que es un hombre que no conoce el bien, no logra, digamos, el sistema nazi lo había corrompido tanto que no era capaz de distinguir el bien del mal, que no era capaz de ver más allá de un libro de números, ver personas que estaban muriendo. Y su testimonio fue bastante convincente hasta que hace poco otras noticias y otros datos revelaron que él sí sabía y que estaba engañando. Entonces, eso para mí es un caso de que la ignorancia invencible es muy, muy difícil de que se dé. Y por eso nosotros hemos de estar siempre atentos a que nuestra ignorancia en términos de conocimiento de la ley moral sea cada vez más atenta. Y finalmente tenemos la modalidad de la conciencia según el tipo de asentimiento. Entonces, la conciencia cierta es la que juzga con firmeza si un acto es bueno o es malo. Entonces yo digo, yo sé seguro que se está bien o que se está mal. La conciencia probable es la que dictamina sobre la moralidad de un acto solo con probabilidad, admitiendo la posibilidad opuesta. Pues no soy seguro si ese es lo mejor o lo peor, y entonces actúo admitiendo la posibilidad de equivocarme. La conciencia dudosa, digamos, se trata, dice, de la suspensión del juicio de la conciencia. La inteligencia ante una acción que debe juzgar
hace un razonamiento particular a partir de la ciencia moral que no consigue concluir y no se decide por la bondad o maldad del acto. Entonces, nosotros, digamos, cuando nos encontramos con una conciencia dudosa, que ni siquiera somos capaces de decidirnos sobre el bien o el mal de lo que tenemos delante, entonces no podemos actuar en ese caso. Entonces solo la conciencia cierta es la que puede actuar, es la que es moralmente recta. Y digamos, a partir de ahí, nuestro recorrido de Rodríguez Luño ya va aplicando estos principios, ¿no? Entonces, dice, solo la conciencia cierta es regla moral. Además de la conciencia cierta, la conciencia debe ser verdadera o invinciblemente errónea para ser regla de moralidad. Y la conciencia invenciblemente errónea no es regla moral legítima. Entonces, ya hemos dicho que para ser invinciblemente errónea, eso es muy difícil que se dé. Entonces, la conciencia invenciblemente errónea nunca es regla moral legítima. Entonces, si yo sé que puedo conocer más sobre una cosa realmente y no lo hago, entonces no estoy actuando bien moralmente. Y tampoco es lícito actuar con la conciencia dudosa, porque realmente no sé bien si este es un bien o un mal, y entonces en ese caso debo dar un paso atrás, y es lo que se dice, tengo que reflexionar, necesito hacer un parón, en este caso voy a estudiar mejor la situación, porque si yo actúo con una conciencia dudosa, precipitadamente, pues puedo hacer un gran daño a mí y a los demás. Entonces, como veis, estos pequeños principios ya nos ayudan a, por un lado, saber cómo funciona la conciencia, cómo se desarrolla, y después cómo los casos en los que definitivamente puedo usar bien la conciencia y otros en los que debo hacer un parón y recapacitar, digamos, para afinar la conciencia. Por eso hacemos parones en la vida, reflexiones, pedimos consejo. Todo eso son formas de afinar la conciencia para que sea una conciencia recta. En cuanto a la formación de la conciencia, pues ya hemos visto cómo la conciencia se puede deformar o formar. Si yo me voy inclinando hacia el bien y voy haciendo una práctica del bien según la ley natural, la conciencia se va formando y se va afinando. Rodríguez Luño da algunos ejemplos de una conciencia deformada. Sería una conciencia laxa, por ejemplo, que es la que no se esfuerza por buscar el bien o por aclarar qué es bien. La conciencia cauterizada, si, digamos, reiteradamente va haciendo el mal en un aspecto, ya no busca reformarse en ese punto. Por ejemplo, una persona que está habituada a subtraer cosas en las tiendas o en el trabajo o de la casa de los demás, pues es una conciencia cauterizada, que ya no se plantea que robar está mal. La conciencia farisaica, por ejemplo, sería la que se fija más en las cosas externas que en las motivaciones internas. Mientras que la conciencia escrupulosa es la que sin motivos fundados teme haber cometido algún error. Entonces, una conciencia escrupulosa es una conciencia que es demasiado fina, digamos así, y ve en todo errores, que eso tampoco es correcto, obviamente, ni es edificante. Podemos dar otros ejemplos de otros tipos de conciencia. Esos son solo algunos, no son los únicos que existen. De conciencia deformada, quiero decir. Pero vamos a dejarlo aquí. Tenéis la literatura de Rodríguez Luño, de la página 92 hasta la 104. Y en esa segunda hora, entonces, podéis también responder con calma a esas 3 preguntas y si os sobrará tiempo al material extra que os he dejado. Entonces, buen estudio.